Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brian Acero, soy estudiante en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca. El presente video es con el fin de explicar e interpretar la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. En principio, citaré la Constitución del 91, en la cual, en su artículo 67, se establece la educación como un derecho constitucional, el cual tiene la función social de dar acceso al conocimiento, a la ciencia, a las técnicas y a los valores y riquezas culturales al ser humano. Todo esto con el fin de propiciar el desarrollo integral del ser humano. Volviendo a la ley 115, encontramos que esta se divide específicamente en 11 títulos, en los cuales voy a ahondar o especificarme en unos los cuales fueron de mi mayor interés y los que mejor interpreté. Bueno, en el primer título de disposiciones preliminares encontramos que esta ley señala la normatividad por la cual se rige el servicio público de la educación. Es establecida congruentemente con el artículo 67 ya mencionado, y en su artículo 1 básicamente dice que la educación es un proceso de formación permanente. En este aspecto yo quiero hacer un análisis crítico muy personal, y es tanto en la Constitución como en esta ley, estableciendo que la educación es un proceso de formación permanente. Hay que echarle un vistazo a una parte del artículo 67 donde dice que la sociedad, el Estado y la familia son los responsables de la educación en Colombia, y que es de manera obligatoria entre los 5 a 15 años de edad, y como mínimo debe dar un año de preescolar y 9 de educación básica. Aquí yo creo que tanto el Estado como la sociedad debe especificar eh, que la educación, siendo permanente y constante en el desarrollo de un ser humano, por lo mínimo de manera mediocre debe garantizar el desarrollo o la educación profesional de todo ser humano. Aquí básicamente estipula con obligatoriedad hasta los 15 años, y considero que los jóvenes, como cualquier ser humano que viene en las siguientes generaciones, debe tener asegurado mínimo su, su desarrollo profesional, por lo menos ser obligatoria hasta los 25 años. En contraparte, también considero que la educación, antes de empezar a explicar toda esta ley, eh, está en una crisis tanto en Colombia como a nivel mundial, y es como lo explica el gran científico Alfonso Ginás, el cual dice que el gran problema es que no se educa en contexto, es decir, que no hay un aprendizaje significativo, y esto también debe de considerarse tanto el Congreso como el Ministerio de Educación, los cuales son pilares y entidades importantes en el desarrollo de este sistema eh, educativo. Bueno, tal como consecuencia, también en este título se dictamina que esta ley estipula la organización jerárquica y delega funciones a todos los involucrados en el sistema educativo nacional, el cual está conformado por educandos, por educadores, por las instituciones, por los currículos, etcétera, etcétera. Todos los elementos importantes que están inmersos dentro del contexto educativo en Colombia. Bueno, este título consta de dos capítulos. El primero es el que estipula que el Estado, la sociedad y la familia son los responsables de la calidad y de la educación en Colombia. El segundo, que son los fines de la educación. Aquí expongo los más esenciales, a mi parecer. El primero es el desarrollo de la personalidad, el desarrollo integral del ser humano. Aquí considero que sí debería haber un proyecto de ley que cambie esta, esta afirmación literaria, en donde se debe estipular que la educación debe tener la función de promover el desarrollo humano, no el desarrollo integral del ser humano, sino el desarrollo humano en principio.
teniendo en cuenta el contexto globalizado en el que estamos inmersos y la crisis de la sociedad en la que tenemos. Desde mi visión, debemos educar a los seres humanos no para meterlos en la sociedad y según la necesidad de la sociedad, sino que tenemos que educar a un ser humano creativo, crítico, que estimule la innovación dentro de la sociedad y que sea consciente y analice de una forma asertiva todos los fenómenos y efectos que lo rodean constantemente en el ámbito real. Congruentemente, si se hace necesario una inversión dentro de la educación consciente. Bueno, avanzando. También hay otras funciones tales como la formación de respeto a la ley, el acceso a la ciencia, a la técnica y el desarrollo de la capacidad crítica. Otro que a mi parecer tanto, bueno, en la educación superior podríamos decir que se da un poco más y se brinda un poco más esta perspectiva, pero en los colegios creo que está demasiado estandarizados. El pensamiento crítico no se desarrolla en los colegios, en mi punto de vista. Aquí sí habría que hacer un análisis crítico y dentro de lo que estipula la ley, a pesar que lo estipula, críticamente considero que no se aplica en los colegios. Muy por el contrario, encontramos un sistema educativo que busca establecer una forma de pensamiento específica en todos los muchachos que se están graduando de la educación media. Bueno, continuamos con la estructura del servicio educativo, la cual es el título 2. En esta básicamente se establece una clasificación de educación formal, educación no formal y educación informal. Yo voy a ahondar en la formal, la cual se divide en el preescolar, educación básica y la educación media, que se subdivide en la educación media académica y en la educación media técnica. Bueno, como tal, reconozco que la mano de obra es muy importante, pero considero que se está direccionando mucho la educación a una media técnica en donde se limita demasiado el desarrollo académico de los estudiantes y se supone que el derecho a la educación, antes de ser gratuito, debería ser obligatorio a todo ser humano. Bueno, dentro del primer título considero también resaltar que la educación estatal pues es laica, es gratuita, debe ser democrática, debe ser de calidad, la cual a medida de estos años, en lugar de fortalecerse, se ha venido deteriorando, y también que debe construir una mejor convivencia. Esto considero que no es muy asertivo aplicado en el contexto real, porque a pesar de que la ley lo estipula, no se está aplicando. Un ejemplo, que nosotros como estudiantes, varios, no salgamos por lo mínimo con el desarrollo de las capacidades blandas. Un ejemplo, la comunicación asertiva. Encontramos que no hay ni comunicación asertiva en el Congreso, son los que básicamente estipulan y legislan para el sistema educativo de Colombia. Entonces, la importancia de que el sistema educativo incorpore y remodifique, contribuya con la modificación del currículum de las instituciones. Ahora bien, iniciaré o proseguiré con el título 3 de modalidades de atención a poblaciones. Dentro de este aparte de la educación de adultos, de la educación de grupos étnicos, etcétera, etcétera, resalto principalmente la educación de personas discapacitadas, ya sea con una discapacidad sensorial, emocional, cognitiva, psíquica, física, emocional, en donde básicamente se le hace una inclusión al servicio público. Considero que el sistema educativo se ha quedado corto en este asunto. Un ejemplo, en mi universidad, el año pasado, en el 2019, que sus instalaciones no estaban adaptadas ni preparadas para recibir a ningún estudiante de esta población, sino hasta el año pasado que entró una muchacha de silla de ruedas y ahí sí empezaron a actualizar y a modificar
modificar las estructuras de la universidad, de la facultad en Soacha, para que la movilización de esta muchacha fuera un poco más sencilla, pero aún así considero que nos seguimos quedando cortos. Y esta ley está desde 1994, entonces ahí hay un factor crítico en el sistema educativo en cuanto a esta población. Bueno, continuamos o continúo con el título 4, que es básicamente las organizaciones para la prestación del servicio educativo. Dentro del mes centro o mi mayor aprendizaje fue en cuanto a el currículum y el plan educativo. Aquí básicamente aprendo una cosa, dice en el artículo 77, que se habla de una autonomía escolar. Dentro de este artículo se estipula que las instituciones educativas tienen derecho a elegir y a programar no solamente su gerencia y su administración, sino también sus metodologías, sus estrategias pedagógicas, su proyecto educativo y otras disposiciones que permite la ley, pero todo de una forma limitada y según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Aquí considero que esta autonomía escolar es demasiado limitada, sino muy corta, y a mi parecer es una de las cosas por la cual hay una crisis en el sistema educativo en el cual no está funcionando. Y para eso hay muchos argumentos para defender esta tesis que pues no usaré y no vienen a este video. Listo, dentro de este también en el artículo 78 dictamina que básicamente hay una regulación del currículo. Esta regulación que la hace pues, el Ministerio de Educación Nacional, quien es el que dicta los lineamientos generales y básicamente los indicadores de logros que miden pues el producto del sistema educativo, o mejor dicho nuestros resultados como seres humanos, de una forma muy estandarizada que ha sido muy criticada por grandes estudiosos y pedagogos en el entorno nacional e internacional. Bueno, aquí también otro factor importante es que las secretarías departamentales o distritales u sus representantes en labores tienen la potestad de asesorar a las instituciones educativas en el desarrollo y ejecución de su currículo. Eso es algo también que me queda muy claro. Y también importante el plan de desarrollo educativo, que básicamente se estipula y se desarrolla por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con otras entidades específicas, las entidades territoriales. Bueno, continuamos aquí. Bueno, otra cosa a resaltar que me queda muy claro es que el gobierno básicamente en el título de evaluación se estipula que el gobierno tiene total potestad de influir y direccionar el sistema de evaluación dentro del servicio público educativo. Entonces es otro de los factores críticos por los cuales considero que la educación no está produciendo buenos resultados y hay un factor crítico en cuanto al aprendizaje que estamos recibiendo desde mi rol como estudiante. Bueno, continúo, me salto al título 9, la financiación del sistema educativo. Aquí considero algo muy importante y es que la educación estatal básicamente se financia en principio por los recursos del situado fiscal, por los recursos públicos nacionales que pues están en disposición por la ley, el aporte de departamentos, de distritos y de otros sectores como los distritales, por los cuales básicamente de todas estas inversiones o estos financiamientos constituyen un gasto público social. Dentro de mi aprendizaje también quiero resaltar en el título 5 de los educandos, en el título 2, en el capítulo 2 de beneficios estudiantiles, que pues las personas de más escasos recursos tienen derecho a que el gobierno les propicie o les proporcione los recursos académicos, además
de unos subsidios y unos créditos para el desarrollo académico eh, de sus hijos, en caso de las familias de más escasos recursos. Pero aquí hay otro cuestionamiento y es el tema del ICETEX aquí en Colombia, el cual también, además de ser corrupto, creo que es un sistema que no tiene otra finalidad que el lucro. No tiene ninguna finalidad de apoyar ni, ni de incentivar a que como seres humanos tengamos acceso a la educación superior.